Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y hoy tenemos que decirles que 2 por 1, porque tanto se paga los servicios televisivos y otros del canal, como la investigación y la acción social que hace el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, de don Carlos Murillo. Es el director. Don Carlos es colega, porque ambos trabajamos para la que este año cumple 80 años, la Facultad de Ciencias Económicas, de manera que lo vamos a invitar para que nos cuente un poco todas las cosas crecientes que el centro hace y va expandiendo. Gracias, Juan Rafael, por el espacio, y sin duda es una unidad que cumple este año, ahora en noviembre, 26 años, desde que fue creada, y ha pasado por múltiples etapas. Incluso del 2020 a la fecha ha pasado por 3 fases, que tal vez para la gente que nos escucha y nos ve, que no está vinculada a la dinámica universitaria, dirá que fue un cambio de nombre. Incluso mucha gente todavía sigue conociendo al Observatorio del Desarrollo, al ODD, que durante 23 años existió como un observatorio del desarrollo. Se cambió el nombre por una decisión del Consejo Universitario a Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, lo cual nos permitió ampliar en gran medida ese rango de áreas de investigación, de ejes de investigación. Y nació vinculado el observatorio precisamente a la Facultad de Ciencias Económicas en 1997, primero como una unidad de apoyo a la investigación, sobre todo de naturaleza estadística, pero fue evolucionando a lo largo de esos casi 26 años hacia un centro que ya no es solo datos estadísticos, interpretación de indicadores, sino de hablar de lo que hemos denominado desarrollo integral, que va más allá del desarrollo sostenible. Y entonces estamos trabajando desde esos temas originales del observatorio en materia de generación de sondeos de opinión, de análisis estadístico, hasta investigaciones en materia de salud pública, tanto para unidades de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades estatales, como para organizaciones intergubernamentales como la Organización Panamericana de la Salud. ¡Qué bien! Sí. Así que es un rango muy amplio en el que estamos en este momento. Y quizás comenzó a sonar mucho el ODD a raíz de la pandemia, porque fue el centro de referencia para que 7 unidades, centros de investigación, escuelas, carreras de la UCR lograran coordinar para generar estadísticas y análisis sobre la pandemia. Sin duda, y efectivamente, digamos, de la primera, hasta donde yo recuerdo, el hecho de que el director fundador fuera director de la Escuela de Estadística y profesor de Estadística, tan centrado en los temas de ambiente, como que eventualmente llegó a ministro en ese rango, uno lo asociaba con eso. Pero efectivamente, con lo del COVID, sin duda que alcanzó
notoriedad, y recientemente me enteré de que el centro tiene un observatorio, tiene, no sé, por lo menos uno, que es el Observatorio del Envejecimiento, de manera que el observatorio no puede tener observatorios. Es el centro el que sí, si entiendo bien las cosas administrativas, y yo soy un ignorante en muchas cosas, incluyendo y en esa espero no perder mucho la virginidad de ignorante en temas de administración, de manera que presumo que un observatorio no podía tener observatorios. Entonces me parece que evidentemente, don Carlos, hay ahí una riqueza notable. Sí, el problema, Juan Rafael, es que el concepto de observatorio que nace en el finales del siglo pasado es en realidad no una estructura administrativa, sino más un equipo de investigación que observaba y sistematizaba información en determinada área. La magnitud con que Edgar Gutiérrez Espeleta va dándole inicial en los primeros años al observatorio, y luego se suman otros economistas reconocidos, vinculados tanto a la Escuela de Economía como en general a la Facultad de Ciencias Económicas, fue convirtiendo ese observatorio del desarrollo en un centro de investigación. O sea, en alguna medida pasó mucho tiempo para constituirse formalmente, en términos de la estructura administrativa de la universidad, en un centro de investigación. Ya hubo una experiencia anterior a ese observatorio del envejecimiento que usted menciona, que fue un acuerdo de cooperación con la Universidad Técnica Nacional para establecer un observatorio en el sentido de una unidad que daba seguimiento a una serie de situaciones en materia de matrícula y de participación desde la perspectiva de género en las universidades costarricenses. Entonces ya había algún antecedente en ese sentido. Lo que tenemos en este momento, ya formalmente como observatorio, es el resultado primero de una iniciativa del señor rector, en coordinación con la Facultad de Medicina, en donde el decano, el doctor Fernando Morales, ha tenido una activa participación, la cátedra de envejecimiento de la facultad, y por la naturaleza del centro de investigación, Observatorio del Desarrollo, se consideró que era factible, tanto en la práctica como administrativamente, generar un observatorio del envejecimiento. Y se constituye en un pequeño equipo de especialistas que establecen acuerdos, por ejemplo, con JUPEMA, con la Junta de Pensiones del Magisterio, con algunas entidades cooperativas que tienen programas para la persona adulta mayor, para ir generando informes sobre la situación de la persona adulta mayor en Costa Rica. De eso, don Carlos, y de los otros temas hablaremos cuando el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de don Carlos Murillo de cómo, usando lo que dije al principio, cómo los impuestos que pagan los habitantes de este país se vuelven investigación, se vuelven conocimiento, se vuelven, creo que acción social también se involucra, y ya don Carlos nos dio dos ejemplos. Decía usted, don Carlos, y mencionó la más joven miembro de CONARE, pero ¿qué otras universidades, con qué otras universidades y con qué otros ámbitos de la UCR interactúan? Sí, al término de las universidades de CONARE ha habido proyectos conjuntos, no ya tan elaborado como un observatorio, pero sí algunos programas de investigación con la Universidad Nacional. Así que en estos casi 26 años ha habido muchas iniciativas.
y el observatorio se ha constituido en un referente para estudiantes y cada vez más, y como usted lo mencionaba, para la ciudadanía costarricense. Si se quiere, en la práctica, hoy generamos más informes, más análisis, más estudios que le sirven más a la ciudadanía, incluso al gobierno, a los ministerios y hasta la Asamblea Legislativa, que lo que le pueden estar sirviendo a algunas de las unidades académicas. Y fue el caso del análisis de COVID, que en la administración anterior servía de referente a la Caja del Seguro y al Ministerio de Salud para tomar algunas decisiones en la emergencia de la pandemia. Pero, por ejemplo, hemos desarrollado estudios en materia de accidentes de motos, de la tasa de accidentes de motos y cómo esto repercute en otras áreas. En este momento estamos comenzando una investigación en términos de la movilidad urbana en la gran área metropolitana y con un antecedente que está en marcha, que es la movilidad dentro del campus de la UCR aquí en San Pedro. No solo la parte de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, sino los campus adjuntos. Porque hay una iniciativa a nivel latinoamericano de fomentar la movilidad eléctrica para reducir la contaminación. Pero también trabajamos con ¿sería municipalidades. sustituir el bus que va a las fincas por un bus eléctrico o cuál sería la idea? Esa es una idea, sí, a mediano y largo plazo, pero en primer momento es como el campus, y ahí tenemos a una especialista que está realizando la investigación, que conoce de movilidad urbana, de cómo podría replantearse algunas de las rutas para ir mejorando. Ahí estamos empezando con esa iniciativa. Pero para parte lo digo, yo pasé 10 años en México y mi única hija y mi único nieto viven en México, de manera que reconozco o conozco mucho ese ambiente. Uno de las líneas de Metrobús tiene metrobuses eléctricos, todos los metrobuses, y desde la central, desde la terminal del norte con la terminal del sur, que es recorrer toda la ciudad, está el trolebús, que me sorprendió. Ahora los trolebuses son japoneses, entonces puede bajar la conexión con la electricidad y también circula, porque lo voy a circular por otra calle, de manera que parece que las cosas están ahí y si con los problemas que debe tener la gestión en una municipalidad o en una serie de municipalidades como esas, debe tener la UCR, me imagino, que pudiera hacer eso. Pero perdón, metí pero con una ventaja, Juan Rafael, es que antes, si recordemos, en mi caso, ver las fotos del tranvía en San José, que era eléctrico, con la ventaja ahora que no tiene que estar conectado a la red eléctrica, sino que ya hay baterías que contienen suficiente energía para movilizar un bus durante todo el día, lo cual también reduce los costos de operación del transporte eléctrico. Pero para que vea esa diversidad de áreas en las que estamos trabajando, por ejemplo, tenemos un proyecto en coordinación y cooperación con la Fundación Konrad Adenauer, con el Instituto de Formación Electoral y Democrática del Tribunal Supremo de Elecciones, para analizar, y pronto saldrá un documental sobre juventud y elecciones municipales. Dentro de esa área del servicio municipal tenemos un proyecto de los nuevos cantones, como Río Cuarto, que ya tiene sus años, pero es una experiencia novedosa, o Monteverde, o Puerto Jiménez, y de una serie de iniciativas que están en la Asamblea Legislativa
en términos de nuevos cantones. O sea, ¿qué va a pasar con el gobierno local? Ahí estamos trabajando en esa área también, pero generamos sondeos de opinión respecto a la gestión del gobierno, que es muy diferente a lo que realiza, por ejemplo, el CEP o la Escuela de Estadística. Nosotros estamos trabajando en la tercera encuesta sobre gestión de gobierno que incluye a las municipalidades. Entonces, ahí hay otra área de trabajo y tenemos un área en coordinación con el sector bancario y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en materia de bancarización de mujeres. ¡Qué bien! Que hay un área en la que la pequeña ama de casa que decide emprender un negocio desde su cocina, por ejemplo, produciendo galletas, va al banco, al sistema bancario y le dicen no le podemos prestar dinero porque usted no tiene una cuenta, usted no demuestra cuáles son sus ingresos por la venta de galletas porque lo mezcla con el presupuesto de la compra familiar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y ahí el sector bancario público y privado ha tenido una buena recepción a la iniciativa, que es enseñarles a que no puede tomar la materia prima de las galletas para hacer algo para su familia, que tiene que separarlo y tiene que guardar las facturas, aunque sea en un cuaderno, ir anotando y llevar una contabilidad, porque eso le va a garantizar la bancarización. Esa es una de las iniciativas que tenemos, y como esa hay otras iniciativas como la que tuvimos, por ejemplo. Don Carlos, vamos a ir al tercer y último segmento, pero ahí en esto que están haciendo ustedes, están remarcando la D mayúscula, pero regresaremos. Continuamos, amigas y amigos, con este tema de cómo el Centro de Investigación, el CI, más que observa el desarrollo y eso de enseñar a separar, aunque fuera en el cuaderno, como decía don Carlos, voy a usar una palabrita de mis colegas, los insumos de las galletas y los insumos de la familia, esa enseñanza es desarrollo y no implica los modelos elaborados, que no está mal, digo, pero eso es desarrollo de carne y hueso. Claro, porque es que alguien podría decir, bueno, pero es que así hace las galletas que sus hijos e hijas van a llevar a la escuela. No, una cosa es su pequeña empresa de fabricación y venta de galletas, y otra es la alimentación familiar, aunque también produzca galletas, porque si no se mezclan los negocios. Pero encontramos situaciones que todavía persisten en esa Costa Rica que uno podría entender de la zona rural del siglo pasado, y lo de zona rural y zona urbana se las trae. Es un fenómeno que no podemos seguir pensando que Costa Rica tiene claramente una zona urbana totalmente distinta de la zona rural. Don Carlos, le mando un abrazo que no se lo voy a dar físicamente, porque yo he insistido mucho en eso. Hay mucha gente que piensa lo contrario que usted y yo, y bueno, yo no, a esta edad yo sé que no voy a convencer a nadie, pero qué bueno que usted se convenció solo de que eso es así. Sí, eso es así, pero nos hemos encontrado en este proyecto de bancarización una situación que complica muchas veces el trabajo del emprendimiento de las mujeres, y que entra la fase de educación, que es que como tiene que ir esa señora emprendedora a una reunión de capacitación en la noche, comienzan a veces las tensiones familiares, porque el esposo le dice que por qué tiene que andar en la calle, aun cuando está viendo que hay un ingreso familiar adicional. Entonces, esas son las cosas que hay que ir cambiando,
y que en la parte de formulación de políticas públicas, que es mi área en la parte doctoral, no se entiende en Mideplan y en otras instancias de cómo hay que tomar en cuenta la situación particular de personas beneficiarias de una política pública, porque hay contextos en los cuales no se pueden aplicar. Pero le menciono otro caso que tuvimos el año pasado, que era el impacto de la pandemia en la educación secundaria. Entonces nos fuimos con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer a entrevistar en colegios a estudiantes de cómo estaban haciendo para manejar la pandemia. Fuimos al territorio indígena en la zona de Corredores, en Abrojos, Montezuma, al Liceo Rural, que son unas instalaciones que muchos de los colegios de aquí, cercanos del área metropolitana, estarían felices, con recursos de conexión a Internet. Conversamos con ellos y entonces encontrábamos, y el documental se publicó y se difundió en canales regionales y en Canal 13, en una situación muy particular, en donde una casa había un celular. Entonces, los hijos e hijas tenían que usarlo para hacer sus tareas, pero la mamá, porque tal vez tenía algún tipo de pequeño negocio, de micro negocio, entonces utilizaba el celular. Pero cuando se alejaban del centro educativo del liceo rural, se perdía la señal por un problema de conectividad. Aunque las compañías suministradoras de servicios de celular dicen que tienen una alta cobertura, y en una comunidad importante como la de Abrojos, Montezuma, no es cierto. Entonces tenía esa familia, porque la visitamos, que distribuirse a lo largo del día las horas de uso del celular. Y esos estudiantes tenían que aprender hasta lograr hacer todas sus tareas en la hora en que les tocaba y no ponerse a distraerse o cosas por el estilo. Lo cual es más formativo que muchas de las asignaturas. Por ejemplo, aprender cuál es la capital de Bangladesh tiene su valor, estoy seguro, pero aprender a hacer las cosas en el segmento de tiempo les va a durar toda la vida. Claro que sí, por supuesto. Y no solo hicimos el documental, sino que regresamos con el documental a Abrojos, Montezuma, para mostrárselo a los estudiantes. Qué bien. ¿Cuál era el resultado? Porque no era solo de ellos, había del Liceo de Curridabat, de prácticamente todo el país. Y hemos entendido, tienen un costo muy alto esos documentales, aunque sean de 17, 18 minutos cada uno, pero el tiempo de grabación para la gente que no se ha involucrado en lo que es grabación y edición de un documental son muchas horas de recorrer todo el país para poder grabar, por ejemplo, en el caso del abstencionismo, en la primera y en la segunda ronda electoral de las elecciones de 2022, en donde fuimos a entrevistar a electores de cuál era la razón de por qué votaban o no votaban, ¿verdad? Entonces, porque en ese sentido es el concepto de desarrollo integral, que no es la parte ambiental nada más, o el desarrollo económico, sino que hay toda una serie de factores culturales, que entran en juego en cómo se concibe el desarrollo, y a pesar de ser una Costa Rica tan pequeña, hay marcadas diferencias entre las dos costas, el centro, ese valle central, y entre las zonas fronterizas. Así que es una gran diferencia. Y me tengo que declarar culpable. Yo tengo una oficina a la que casi no voy por razones que no vienen al caso, en el Centro Centroamericano de Población, que queda al ladito de ustedes. Sí, claro. Y tengo una absoluta ignorancia de lo maravilloso que estaba ocurriendo al pie, porque creo que ustedes están en el primer piso, sí, al pie del CCP, de manera que soy culpable de
ignorancia. No, y por ejemplo, con Gilbert, investigador del CCP, hemos trabajado en la parte de la pandemia y en algunos otros temas. O sea, la flexibilidad que ha tenido el Observatorio del Desarrollo en estos 26 años es que puede establecer coordinación con unidades dentro de la UCR y fuera de la universidad para realizar desde un pequeño trabajo que genera un artículo hasta un informe como los 2 de envejecimiento que hemos ya publicado en términos de calidad de vida de la persona adulta mayor. Pues no puedo sino aplaudirlos. Voy a ver cuándo encuentro una excusa más para invitarlos, porque efectivamente ustedes son una cajita de maravillas y qué bueno que lo son, porque ahí sí, y no en muchos otros casos, los impuestos están siendo retribuidos a la sociedad. Y yo creo que con una ventaja que a veces se cuestiona mucho en términos de la opinión pública, el personal permanente del Observatorio del Desarrollo somos 5 personas. Un técnico informático, la encargada de administración, 2 investigadores de tiempo completo, en mi caso es medio tiempo la jornada. Yo continúo dando clases en la Escuela de Administración Pública. Ese es todo el personal permanente. El resto o son estudiantes asistentes, asistentes de investigación o personas que hacen investigación específica. Aplaudo e invito a las amigas y amigos para que continúen con los espléndidos programas de 15 UCR y ojalá sean tan buenos como el Centro de Investigación. Felicitaciones, cuídense mucho. Thank you.